Buenas tardes. En este sábado que toda la iglesia también se alegra por esta beatificación de Carlo, de este joven que va a ser nombrado también patrono de las redes sociales. Pues en este contexto de alegría por esta beatificación, quisiera hablar con ustedes también de otro joven que marcó la vida de la iglesia y la sigue marcando después de más de 800 años de su existencia. Y me estoy refiriendo a San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, nacido en Asís hacia el año 1181, murió en el año 1226. Es un santo italiano, diácono, también conocido como el Padre Francisco, y fundador de la orden franciscana, de una segunda orden conocida como Hermanas Clarisas y una tercera orden conocida como la Tercera Orden Seglar, todas surgidas bajo la autoridad de la Iglesia Católica en la Edad Media. Destaca como una de las grandes figuras de la espiritualidad en la historia de la cristiandad. Es el primer caso conocido en la historia de estigmatizaciones visibles y externas. Fue canonizado por la Iglesia Católica en 1228 y su festividad se celebra el 4 de octubre. Es conocido también como el Pobrecillo de Asís. Infancia y juventud. Francisco de Asís nació bajo el nombre de Giovanni. Fue hijo de Pietro Bernardón dei Mariconi y de la noble provincial Joana Pica de Bourtemont. Tuvo al menos un hermano más de nombre Angelo. Su padre era un próspero comerciante de telas finas que formaba parte de la burguesía de Asís y que viajaba constantemente a Francia a las ferias locales. Entre algunas versiones fue la afición a esta tierra por la que su padre lo apodó después como Francesco o Francesillo. También es probable que el pequeño fuera conocido más adelante de este modo por su afición a la lengua francesa y los cantos de los trovadores. Francisco recibió la educación regular de la época, en la que aprendió latín. De joven se caracterizó por su vida despreocupada. No tenía reparos en hacer gastos cuando andaba en compañía de sus amigos, en sus correrías periodísticas, ni en dar pródigas limosnas, como cualquier hijo de un potentado y rico acaudalado, y de ambiciones exitoso. En los años juveniles, la ciudad ya estaba envuelta en conflictos para reclamar su autonomía del Sacro Imperio. En 1197 lograron quitarse la autoridad germánica, pero desde 1201 se enfrascaron en otra guerra contra Perusa o Perugia, apoyada por los nobles desterrados de Asís. En la batalla de Ponte de San Giovanni, en noviembre de 1202, Francisco fue hecho prisionero y estuvo cautivo por lo menos un año. Desde 1198, el pontificado se hallaba en conflicto con el imperio y Francisco formó parte del ejército papal bajo las órdenes de Gualterio de Brienne contra los germanos. De acuerdo con los relatos, fue en un viaje a Apulia mientras marchaba a pelear cuando durante la noche escuchó una voz que le recomendaba regresar a Asís. Así lo hizo y volvió ante la sorpresa de quienes lo vieron, siempre jovial, pero envuelto ahora en meditaciones solitarias. Empezó a mostrar una conducta de desapego a lo terrenal. Un día en que se mostró en un estado de quietud y paz, sus amigos le preguntaron si estaba pensando en casarse, a lo que él respondió: están en lo correcto, pienso casarme
y la mujer con la que pienso comprometerme es tan noble, tan rica, tan buena, que ninguno de ustedes vieron a alguien igual. Hasta ese momento todavía no sabía él mismo exactamente el camino que había de tomar de ahí en adelante. Fue después de reflexiones y oraciones que supo que la dama a la que se refería era la pobreza. El punto culminante de su transformación se dio cuando convivió con los leprosos, a quienes tiempo antes le parecían extremadamente amargo mirar. Se dedicó después a la reconstrucción de la capilla de San Damián. Según los relatos, lo hizo después de haber visto al crucifijo de esta iglesia decirle: Francisco, vete y repara mi iglesia, que se está cayendo en ruinas. Entonces decidió vender el caballo y las mercancías de su padre en Forgio. Regresó a San Damián con lo ganado y se lo ofreció al sacerdote, pero éste lo rechazó. Su padre, al darse cuenta de la conducta de su hijo, fue enojado en su busca, pero Francisco estaba escondido y no lo halló. Un mes después fue él mismo el que decidió encarar a su padre. En el camino a su casa, las personas con las que se encontró lo recibieron mal, creyéndolo un lunático, y le lanzaron piedras y lodo. Francisco ante las autoridades eclesiales. Su padre lo reprendió severamente, tanto que lo encadenó y lo encerró en un calabozo. Al ausentarse el airado padre por los negocios, la madre lo liberó de las cadenas. Cuando regresó fue ella quien recibió las reprimendas del señor de la casa y fue otra vez en busca del muchacho a San Damián. Pero Francisco se plantó con calma y le reafirmó que enfrentaría cualquier cosa por amor a Cristo. Su padre estaba más preocupado por lo perdido en su patrimonio, por lo cual acudió a las autoridades civiles para forzarlo a presentarse, pero el joven rehusó hacerlo con el argumento de no pertenecer ya a la jurisdicción civil, por lo que las autoridades dejaron el caso en manos de la Iglesia. Francisco se sometió al llamado de la autoridad eclesial. Ante el requerimiento de devolver el dinero frente a su padre y al obispo de Asís, de nombre Guido, no solo lo hizo, sino que se despojó de todas sus vestiduras ante los jueces, proclamando a Dios desde ese momento como su verdadero Padre. Ante esto, el obispo lo abrazó y lo envolvió con su manto. No se sabe con certeza cuántas iglesias en ruinas o deterioradas reconstruyó. Entre ellas, a la que más estima tenía era la capilla de la Porcíncula, la Partecita, llamada así porque estaba junto a una construcción mayor. Allí fue donde recibió la revelación definitiva de su misión, probablemente el 24 de febrero de 1208, cuando escuchó estas palabras del Evangelio: no lleven monedero, ni bastón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Lucas 10. Así cambió su afán de reconstruir las iglesias por la vida austera y la predicación del Evangelio. Después de someterse a las burlas de quienes lo veían vestido casi de trapos, ahora su mensaje era escuchado con atención y, al contrario de otros grupos reformadores de la época, el suyo no era un mensaje de descalificación ni anatemas, sino de amor y alegría. En unos meses sus discípulos eran 11: Bernardo, Pedro, Gil, Morico, Bárbaro, Sabatino, Bernardo, Juan, Ángelo, Felipe y Giovanni. Bajo la pobreza que Francisco predicaba y pedía, los frailes hacían sus labores diarias,
atendiendo leprosos, empleándose en faenas humildes para los monasterios y casas particulares y trabajando para granjeros. Pero las necesidades cotidianas hacían la colecta de limosna inevitable, labor que Francisco alentaba con alegría por haber elegido el camino de la pobreza. Comenzó también la expansión del mensaje evangélico y para ello lo estimuló a viajar de dos en dos, como lo muestra el Evangelio. Hacia abril o mayo de 1209, Francisco se decidió a presentarse ante el Papa Inocencio III para que le aprobara la primera regla de la orden. Con este fin, él y sus acompañantes emprendieron el viaje a Roma. Fue bajo la intervención del obispo Guido de Asís como pudo tener audiencia con el Papa. Este y ciertos cardenales objetaban el programa franciscano por el peligro de crear otra organización nueva, debido a los movimientos anticlericales de la época y a la falta de una mínima base material de la orden. Pero bajo la influencia del cardenal Juan de San Pablo y su apoyo, Francisco pudo tener una nueva audiencia para que se considerara la aprobación de la Hermandad de Pobres. El Papa por fin aprobó la regla verbalmente, al convencerse de que la ayuda de un hombre como Francisco reforzaría la imagen de la Iglesia con su predicación y su práctica del Evangelio. No se conoce el contenido de esta primera regla. Fue por esta época, 6 años después de su conversión según Celano, cuando fundó junto a Clara de Asís la llamada Segunda Orden, que son las clarisas. Camino de vuelta a Asís y sus acompañantes se ubicaron en un lugar llamado Ribotorto, donde consolidaron sus principios de vivir en la pobreza, conviviendo entre los campesinos locales y atendiendo a leprosos, y desde entonces se hacían llamar a sí mismos hermanos menores o frailes menores. El nombre fundacional de la congregación es Ordo Fraternum Minorum. Después de la estadía en Ribotorto, buscaron una sede para su orden. Para ello pidió ayuda al obispo Guido, pero no consiguió respuesta favorable. Fue un abad benedictino del monte Subasio quien le ofreció la capilla de la Porcícula y un terreno adyacente. Francisco aceptó, pero no como un regalo, sino que pagaba como renta canasta con peces. Crecimiento y expansión de esta obra. Dentro del ánimo de la época de los viajes hacia el este, hizo un intento de ir a Siria para la expansión del Evangelio en la tierra de los llamados infieles. Esto sucedió probablemente a finales del año de 1212 y nuevamente 2 años más tarde. Ambas empresas se frustraron. Antes de 1215, el número de frailes se había incrementado, no solo en Italia, sino en el sur de Francia y en los reinos de España. Viajaban los franciscanos de 2 en 2 y convivían con la gente común. Además, establecían ermitas en las afueras de las ciudades. Durante el Concilio de Letrán de 1215, la organización adquirió un fuerte estatus legal. En ese año se decretó que toda nueva orden debía adoptar la regla de San Benito o la de San Agustín. Para los frailes menores no hubo necesidad de esto, por haber sido aceptados 6 años antes, aunque de palabra y no oficialmente. En ese concilio, el Papa Inocencio III tomó la letra Tau como un símbolo de conversión y señal de la cruz. De ahí en adelante fue devoto de este símbolo Francisco. En esa época, el cardenal Ugolino les ofreció a él y a Domingo de Guzmán la posibilidad de formar cardenales en las filas de sus órdenes.
Francisco, según las crónicas de Tomás de Celano, acorde con los principios, respondió: Eminencia, mis hermanos son llamados frailes menores y ellos no intentan convertirse en mayores. Su vocación les enseña a permanecer siempre en condición humilde. Manténgalos así, aún en contra de su voluntad, si su eminencia lo considera útiles para la Iglesia. Y nunca, le ruego, le permitan convertirse en prelados. Indulgencia en la porcícula. Bajo el pontificado de Honorio III, en el año de 1216, se promovió la indulgencia plenaria a favor de todo aquel que visitara la iglesia de Santa María de los Ángeles en la porcícula. Obtuvo Francisco esa gracia del Papa para que la peregrinación se realizara una vez al año, pero bajo fuerte oposición, puesto que pocos lugares podían disfrutar de tan alto privilegio. Desde el año 1217 organizaron capítulos en los cuales los frailes menores se reunían para intercambiar experiencias para la organización apropiada de los territorios en que los frailes se habían dispersado. Organizó también provincias de evangelización. Aparición de la Tercera Orden. Después de los frailes y después de las clarisas, ante el incremento de las vocaciones y el peligro de inclusión de gente de dudosa vocación espiritual, nació la llamada Tercera Orden para permitir a hombres y mujeres laicos vivir el Evangelio tras las huellas de Francisco. Obtuvo su estatus legal en 1221, también con la ayuda del cardenal Ugolino. Es en posteriores escritos como se rescata su contenido, porque el original se perdió. Consistía de 13 capítulos en los que se reglamentaba la santificación personal de la Tercera Orden, su vida social y la organización de la nueva fraternidad. Bajo la influencia nuevamente de este cardenal, la orden reabrió el convento de Bolonia para el estudio, a pesar de la convicción de Francisco de la primacía de la oración y la predicación del Evangelio sobre la educación formal. Bajo la insistencia de ministros de la orden, fue obligado a redactar una nueva regla, ya que ciertos opositores a la entonces vigente consideraban que le faltaba consistencia y definición y que eso le impedía obtener una definitiva aprobación por parte de la Santa Sede. Nuevamente aceptó la exigencia. Para ello se retiró 2 veces a la ermita de Fonte Colombo, cerca de Rieti, a redactar una definitiva regla bajo ayuno y oración. El 29 de noviembre de 1223, con otra participación del cardenal Ugolino, la regla tuvo su forma definitiva y fue aprobada por el Papa Honorio III. Francisco asistió en junio de 1224 a lo que fue su último capítulo general de la orden. Hacia principios de agosto decidió hacer un viaje a un lugar aislado llamado Monte Albernia, a unos 160 kilómetros al norte de Asís. Escogió para este viaje a algunos de sus compañeros, León, Ángelo, Illuminato, Rufino y Maceo, a quien le puso al mando del grupo. Estando en la cima, fue visitado por el conde Orlando, quien llevaba provisiones a los hermanos. Francisco le pidió construirle una cabaña a manera de celda, donde después se aisló. La oración ocupó un lugar principal de silencio y soledad en ese momento. En la vida central de Francisco,
La oración era su alimento cotidiano. Reforzaba sus plegarias postrándose, ayunando e incluso gesticulando. En ese lugar, Fray León fue testigo de los actos de su soledad, lamentos por el futuro de la orden y estados de éxtasis. Al saber que era espiado, decidió irse a un sitio más apartado de una saliente de la montaña. En la fiesta de la Asunción, Francisco decidió hacer un ayuno de 40 días. Por órdenes de él, Fray León lo visitaba 2 veces para llevarle pan y agua. Según los relatos que recogieron los testimonios de León, este fue testigo de la aproximación y alejamiento de una bola de fuego que bajaba del cielo. Por este prodigio, Francisco le comentó que algo grande estaría por ocurrir. Le hizo abrir 3 veces el misal para encontrar respuesta, y las 3 veces se abrió en la historia de la pasión de Jesús. Probablemente el 14 de septiembre de 1224, oró para recibir 2 gracias antes de morir: sentir la pasión de Jesús y una enfermedad larga con una muerte dolorosa. Después de intensas oraciones, entonces, en un trance profundo, según el relato de San Buenaventura, el mismo Nazareno se le presentó crucificado, rodeado por 6 alas angélicas, y le imprimió las señales de la crucifixión en las manos, en los pies y el costado. Posteriormente sus hermanos vieron los estigmas de Francisco, que él conservó por el resto de su vida. Sin embargo, Francisco, al igual que otros santos estigmatizados, hizo todo lo posible para ocultarlos a la vista de los demás, por considerarse indigno, no del dolor que sentía, sino de ser portador de las señales de la pasión de Cristo. Por eso fue desde entonces con las manos metidas entre las mangas del hábito y con los pies cubiertos por medias y zapatos. Retornó a la porcíncula acompañado solo por León. En su camino hubo muestras de veneración al estigmatizado. Aparentemente su acompañante hacía saber a todos acerca del prodigio. Mientras tanto, su salud, que desde mucho tiempo antes nunca fue buena del todo, empeoraba. El sangrado de sus heridas lo hacían sufrir constantemente, y en el verano de 1225 pasó un tiempo en San Damián bajo el cuidado de sus allegados. Fue durante esta temporada cuando compuso el Cántico de las Criaturas, que hizo también cantar a sus compañeros. Se encaminó luego a Reiti, rodeado del entusiasmo popular por tocarlo o arrancar algún pedacito de su vestimenta, y se instaló en el palacio del obispo. Después se hospedó en Fonte Colombo, donde fue sometido a tratamiento médico, que incluyó cauterizar con un hierro ardiente la zona desde la oreja hasta la altura de la ceja en uno de sus ojos. Según los relatos, Francisco no sintió dolor al platicar con el fuego para que no lo dañara. Otro intento para ser tratado por renombrados médicos fue hecho en Siena sin ningún resultado. Deseó volver a la porcíncula a pasar sus últimos días. Arribó a Asís y fue llevado al palacio del obispo y resguardado por hombres armados, puesto que la localidad estaba en estado de guerra. En el lecho escribió su testamento. En sus últimos momentos entonó nuevamente su cántico al hermano Sol, al que agregó un nuevo verso dedicado a la hermana muerte. Junto a Ángelo y León, de acuerdo con su último deseo, fue encaminado a la porcíncula,
donde se estableció en una cabaña cercana a la capilla. Murió el 3 de octubre de 1226 a la edad de 44 años. Aplicaciones en la actualidad. Francisco ha quedado como aquel que en su espíritu de pobreza y desprendimiento probablemente más se pareció a Jesús en la historia de la cristiandad. El pobre de Asís sigue conmoviendo con su capacidad de reconciliación con todo y con todos, respetando no solo por los creyentes, sino por todas las religiones, además de los no creyentes. Es quizá el santo más ecuménico, razón por la cual se realizaron encuentros interreligiosos mundiales en Asís. Por su devoción y cuidado de los animales, también es ejemplo de comunión con la naturaleza y la ecología. Y el mundo cristiano está lleno de iglesias donde su imagen está en los altares. Pidamos pues a este gran santo que ha marcado la vida de la Iglesia y que después de más de 800 años sigue suscitando vocaciones al cuidado y reconstrucción de la Iglesia. Pidamos pues su intercesión para que nos enseñe a ser dóciles a la voluntad de Dios. Que les bendiga. Que pasen buena tarde.